Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los amplificadores operacionales, pero con retroalimentación negativa. En videos anteriores hablamos acerca de los amplificadores operacionales, pero en lazo abierto. ¿Qué significa lazo abierto? Que no se tiene ninguna señal que se retroalimente de la salida hacia alguna de las entradas, ya sea en la terminal negativa o en la terminal positiva. Entonces, vamos a abordar el tema de los operacionales, pero con la retroalimentación negativa. Los circuitos que tienen que ver con retroalimentación positiva tienen otro comportamiento y esos serán expuestos en videos posteriores. Bien, vamos a empezar con respecto al amplificador, al OPAMP como amplificador. Se podrían estar preguntando por qué un operacional en lazo abierto no se utiliza como un amplificador. De hecho, aunque sí amplifica, el problema está en que para poder dar las características de un amplificador, la señal de salida tendría que ser exactamente de la misma forma que la señal de entrada. En el caso de los amplificadores en lazo abierto, que son el caso de los comparadores de nivel o comparadores de cruce por cero, en esos por default obtenemos una señal cuadrada a la salida porque el sistema se satura. ¿Por qué se satura? Debido a que la ganancia en lazo abierto de los operacionales resulta ser extremadamente grande. Por ejemplo, vamos a pensar una situación muy hipotética. Ya se sabe que la salida de una operacional en lazo abierto está descrito por esta ecuación en la cual la salida no va a ser más que el voltaje diferencial multiplicado por la ganancia en lazo abierto. ¿Qué significa la ganancia diferencial? ¿Qué significa el voltaje diferencial? Significa precisamente la resta del voltaje que se tiene en el terminal no inversor menos lo que se tenga en la terminal inversora. La ganancia en lazo abierto, dado que es muy grande, provoca que cualquier voltaje diferencial, por pequeñito que sea, en los niveles que normalmente se pueden trabajar en un laboratorio con un generador de funciones, provoca que la salida siempre se sature y obtendremos normalmente o señales cuadradas o líneas rectas en el voltaje de saturación positivo o en el voltaje de saturación negativo. Haciendo un poquito de aritmética, imagínense que tuviésemos un amplificador que se satura o la salida en saturación nos da más o menos 15 volts, que es el común o el típico de muchos de los amplificadores operacionales, y que la ganancia fuera de 200.000. Estoy suponiendo, por ejemplo, un amplificador como el LM741 que tiene esa ganancia de 200.000, pero podemos utilizar una ganancia muy grande, el que se nos ocurra. Entonces, fíjense que para que la señal de salida esté dentro del rango de las saturaciones, que es más o menos 15 volts, haciendo un despeje aquí algebraico muy sencillo, podríamos decir que para que un OPAMP en lazo abierto funcione como un amplificador, es decir, que podamos tener una señal de salida con la misma forma de la entrada, y obviamente la señal de salida es muchísimo más grande que el de la entrada, necesitaríamos un voltaje diferencial de 75 microvolts. Suponiendo este ejemplo es hipotético y hasta cierto punto arbitrario, pero podemos comprobarlo a través del simulador. Entonces vamos a hacer una prueba para que vean a lo que yo me refiero respecto a que para que la entrada pueda ser amplificada y obtener una señal de salida similar a esa entrada en cuanto a forma, no en cuanto a magnitud, porque en magnitud tiene que ser muy grande. Entonces vamos a comprobar que necesitamos voltajes muy pequeños. Voy a utilizar nuevamente el programa ORCAD y vamos a generar
un nuevo proyecto para poder ver algunas cosas respecto a la retroalimentación negativa y el por qué es necesario considerarla como una opción para poder controlar la ganancia que tiene el amplificador operacional. Vamos a generar una carpeta, como ya saben que hay que generar una carpeta por cada circuito que vayamos a simular. Quizás aquí voy a utilizar un solo proyecto para todo lo que tengo que explicar de este tema. Vamos a colocarle circuito o circuitos nada más. Elegimos la primera opción, presionamos el botón OK, creamos un proyecto en blanco y nuevamente presionamos el botón OK. Voy a colocar un componente. Recuerden que con la letra P es para hacer aparecer la paleta de componentes. Y voy a colocar, fíjense bien, un operacional genérico. Recuerden que pueden colocar algún otro del cual tengan una matrícula. Se me ocurre LM741, UA741, TL081, TL082, TL084. Hay varios operacionales disponibles y vamos a utilizar momentáneamente este. A este circuito simplemente le vamos a agregar un voltaje senoidal a la entrada. Voy a utilizar un terminal de tierra tanto para la fuente alterna como para la fuente como para la entrada inversora. Y recuerden que al ser un operacional genérico, entonces supone que ya tiene una alimentación interna, es decir, ya está alimentado con más o menos 15 volts o un poquito más, pero ya está puesta esa alimentación. Voy a hacer un zoom a una pequeña región para que esto se haga un poco más grande y vamos a realizar las conexiones correspondientes. Bien, una vez realizadas las conexiones, cabe mencionar que agregué una resistencia de carga. Si notan, es una resistencia de 1 gigaohm, es una resistencia muy grande, simplemente para que no a la salida no vaya a dar algún error de simulación. Hay algunos operacionales que si no le ponen una resistencia de carga o conectan la terminal de salida, va a generar un error y no van a poder realizar la simulación. Una resistencia de carga de 1 giga implicaría prácticamente un circuito abierto, porque la corriente en esa resistencia sería prácticamente cero. Entonces vamos a colocar en este componente un voltaje de offset 0, porque no quiero recorrer la gráfica ni hacia arriba ni hacia abajo. Una amplitud, vamos a empezar con 1 volt para que vean, y eso ya lo vimos en una práctica anterior. Vamos a empezar con 1 volt. Vamos a utilizar una frecuencia de 1 kHz y en el apartado de corriente alterna vamos a seguir colocándole 1 volt, igual que el valor de la amplitud. Bien, con esto ya podemos crear el perfil de simulación a través del menú PSpice. Seleccionamos la opción para generar un nuevo perfil. Vamos a colocarle AC, porque vamos a, o corriente alterna, como le quieran llamar, porque vamos a utilizar gráficas en el dominio del tiempo. Lo creamos y recordando que si tenemos una señal de 1 kHz, el periodo es de 1 milisegundo, y para poder ver 5 ciclos de la señal necesitaremos simular hasta los 5 milisegundos. Recuerden que este tiempo va en función de la frecuencia de las señales que estemos trabajando en el circuito. Una vez que ya configuramos la simulación, la ejecutamos. Voy a pasar la ventana de Spice a esta parte, que sería, ya se fijaron, en el eje de las X va desde 0 hasta 5 milisegundos, que es lo que estábamos esperando. Bien, voy a colocar un marcador de voltaje
simple, es decir, de este punto con respecto a tierra para ver qué aparece. Y si se fijan, la entrada está perfectamente a 1 volt. Vamos a pasarlo hacia la salida, y hacia la salida obtenemos la señal cuadrada que normalmente sabemos que debemos obtener cuando tenemos un comparador. De hecho, este circuito sería un comparador no inversor. ¿Por qué? Porque la señal de salida está en fase o está con la misma polaridad que la señal de entrada. Aquí la señal de entrada es la línea o la señal o la gráfica roja. Pero una cosa en particular, para que un sistema podamos determinar cuál es su ganancia, las señales de entrada y de salida deben tener la misma forma. De lo contrario, no podemos saber con exactitud cuál es la ganancia del sistema. Entonces, si en los cálculos que se hicieron en este pequeño ejemplo menciona que para que, debido a la ganancia tan grande que tiene el operacional, suponiendo una de 200,000, deberíamos tener un voltaje diferencial de 75 microvolts, pues entonces vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si a nuestro circuito que estamos probando le ponemos un voltaje de 75 microvolts? Entonces voy a colocarle como tal 75 microvolts. En la corriente alterna también vamos a modificarle, vamos a ponerle 75 microvolts y vamos a ejecutar la simulación correspondiente a ver qué aparece. Si se fijan, la señal roja prácticamente es invisible. Bueno, no invisible, sino totalmente plana. No podemos apreciar qué es lo que está sucediendo con ella. Si quisiéramos verlo, tendríamos que quitar las dos señales y acá agregar un plot a través del menú plot, en esta opción que dice agregar una gráfica a la ventana. Recuerden que vamos seleccionando el gráfico sobre la cual queremos ir colocando nuestras señales. En la gráfica de arriba voy a colocar la señal de entrada. Regreso a la ventana de las gráficas, selecciona ahora la gráfica de abajo haciendo un clic en cualquier parte del área de la gráfica inferior, y ahora voy a colocar el marcador a la salida. Se fijan, los dos son gráficas verdes, solo que una corresponde a la gráfica superior y otro a la gráfica inferior. Bien, se fijan que la señal está en el orden de los 75 microvolts. Sin embargo, la salida todavía sigue siendo cuadrada, no se parece en cuanto a forma a la señal de la salida. Quiere decir que al menos ese operacional ideal tiene una ganancia todavía mucho mayor que la que habíamos supuesto. Vamos a generar otra simulación, vamos a cambiar aquí el valor. Si vimos que con 75 microvolts aún se está saturando, pues vamos a probar un voltaje más pequeño. Se me ocurre colocarle 25 microvolts. Insisto, esto solamente es una prueba. Quizás se podría hacer una simulación paramétrica, pero por el momento no lo creo tan conveniente. Las simulaciones paramétricas son precisamente para no tener que estar colocando estos voltajes una y otra vez, sino que configuremos un barrido de valores para las señales que tenemos ahí. Y bueno, vamos a simularlo nuevamente. Podemos ver que aún se sigue saturando la señal de salida. Ahora la señal de salida es esta que voy a colocar. De hecho, quizás hasta la puedo cambiar de color. Voy a poner una señal verde. No, esta una verde, vamos a poner una señal roja. Esa sería la señal de salida. Ya como que no es totalmente cuadrada, ya intenta ser un poco senoidal, si se fijan. Tendríamos que hacer todavía más pequeña esta señal. Se me ocurre poner 15 microvolts. 15 microvolts, tanto en la amplitud como en este valor, que es el de corriente alterna. Y vamos a nuevamente hacer la simulación. Y si se fijan, por fin obtenemos una señal
senoidal a la salida. Si no lo creen, volvamos a hacer una gráfica adicional. Recuerden, menú gráfica o plot en inglés, agregar un gráfico a la ventana. Seleccionamos la señal de entrada para ponerla en la gráfica superior. Voy a conectar la señal senoidal que tenemos a la entrada. Regreso a esta ventana, selecciono la gráfica de abajo con un clic en cualquier área de la gráfica inferior. Regreso a nuestro circuito y voy a colocar la señal ahí, en la salida NRL. Si se fijan, ahora sí, ya podríamos comparar cuál es la ganancia de nuestro sistema. Entonces, solo para que ustedes puedan verlo de manera apropiada en sus pantallas, vamos a hacer un poquito más gruesas las señales. Y listo. Si se fijan, incluso es un no inversor, porque la señal de salida, que es la de la gráfica inferior, está en fase con la señal de arriba. ¿Qué significa en fase? Que si la señal de arriba es positiva, la señal de salida también es positiva. Pero aparentemente ya resolvimos el problema. Es decir, con que coloquemos una señal muy pequeñita a la entrada, el amplificador operacional en lazo abierto, es decir, sin retroalimentar nada de la señal de salida hacia la entrada, cualquiera de las dos en teoría, con ello podríamos obtener un amplificador tal cual lo conocemos. Es decir, metemos una señal, el circuito la va a amplificar y me ofrece una señal de la misma forma pero muchísimo más grande. ¿Cuál es el problema? El problema está que manejar señales de 15 microvolts es prácticamente imposible sin un procesamiento de señal. Al respecto me quedé pensando, ¿y dónde podemos obtener una señal de 15 microvolts? Porque al menos en los generadores de funciones no se puede. Los generadores de funciones a lo mejor lo más que les puede dar son señales de 1 milivolt. Entonces, si tenemos señales de 1 milivolt contra 15 microvolts, pues prácticamente no podríamos probar un operacional en lazo abierto como amplificador. Buscando por ahí, se me ocurrió buscar en dónde podemos encontrar unas señales tan pequeñas, y me encontré con este artículo que dice diseño y construcción de un electrocardiógrafo de bajo costo. Y bien, aquí van describiendo qué es lo que hacen, pero me llamó particularmente la atención. Fíjense que para poder trabajar las señales eléctricas del cuerpo humano, pues obviamente necesitamos de sistemas amplificadores. Y por ejemplo, en un electrocardiograma se miden precisamente las señales eléctricas de los impulsos que da el corazón. De hecho, aquí en esta parte, si observan, los amplificadores que se utilizan para los electrocardiógrafos miden señales en el orden de los milivolts o incluso de los microvolts. Imagínense qué tan pequeñas son las señales como para poder trabajarlas. Son señales casi imperceptibles. El problema está en que si vemos los circuitos que en este artículo presentan, resulta que se necesita toda esta circuitería que estamos viendo aquí, todo este camino de circuitos para poder obtener una señal. Al menos aquí necesitamos un amplificador instrumental o de instrumentación. Necesitamos varios tipos de filtros para quitar señales, porque resulta que a pesar de que los pulsos del corazón sí me generan pulsos medibles, cualquier ruido se puede meter y entonces ya no serviría la medición como para la aplicación que se necesita. Entonces, fíjense que se necesitan muchos circuitos para poder limpiar y filtrar las señales que son de tan pequeña o de tan pequeño voltaje. Por eso es necesario utilizar a los operacionales de alguna otra forma, ¿sí? ¿De qué otra forma? Precisamente para poder controlar esa ganancia tan grande que tienen los operacionales, se recurre a la retroalimentación,
que es lo que vamos a ver en el siguiente video.